Vamos a pedirle a Él que nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, queremos agradecerte porque nos tienes reunidos en este lugar. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia nos has reunido al final de este día. Y hemos visto, Señor, tu protección sobre nosotros. Y queremos agradecerte porque tú, Señor, permaneces fiel. Y podemos ver tus cuidados continuamente. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, queremos pedirte que las escrituras puedan ser abiertas y que tu Espíritu Santo pueda colocarlas en nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que aquellos que están enfermos sean sanados, los debilitados sean fortalecidos, aquellos que están pidiendo empleo, Señor, bendice una fuente de sustento. Y así, Señor, que tu pueblo pueda testificar de tus grandes maravillas. Es nuestra petición. Te lo pedimos, bendito Dios, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Háblanos entonces por medio de tu palabra y realiza obras portentosas en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan. Es este libro de la Biblia que hemos comenzado a estudiar los días martes y apenas nos encontramos en el prólogo de este Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo número 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. La palabra de Dios nos dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Como ya lo indiqué al inicio, hermanos, nos encontramos estudiando el prólogo del Evangelio de Juan. Y es interesante cómo el evangelista inserta un himno cristológico, que básicamente el contenido de este himno es una confesión de fe. Lo que nosotros, hermanos, vimos la semana anterior es una declaración bastante profunda acerca de la preexistencia del Verbo, que identificamos claramente como el Señor Jesús. Pero si el evangelista ha declarado que el Verbo es preexistente, eso nos lleva, hermanos y hermanas, a otro elemento más, y eso significa que el Verbo es increado, es decir, que no ha sido creado. Y si el Verbo no ha sido creado, entonces Él debe de tener una facultad creadora. Y si Él tiene esa facultad creadora, pues obviamente que estamos hablando de que es Dios. Porque Dios es el único ser que no ha sido creado por nada ni por nadie. Y es Dios porque es creador también de las cosas. Por eso, hermanos, es que la segunda parte de estos elementos que vamos señalando en este himno cristológico nos van a presentar al Verbo como creador de todas las cosas. Ya vimos la semana pasada que el Verbo es preexistente, lo que significa que Él no tuvo ni principio ni tendrá fin. Ahora lo que vamos a ver es que Él debe de llenar el requisito de ser creador de las cosas. Pero ¿cuál es la razón por la cual tan magistralmente
el evangelista ha colocado la verdad de que el Verbo es creador de todas las cosas. La razón de esto, hermanos, es porque hay una conexión que usted debe de notar en lo que está planteando Juan. Y es que hay un elemento de conexión entre la creación, la revelación y la redención. Esas tres cosas son las que vamos a profundizar esta noche: creación, revelación y redención. El Verbo, hermanos y hermanas, ha participado de manera creativa, es decir, el Verbo ha realizado una acción creadora, pero Él, aparte de ser el creador del mundo, viene también, hermanos, a revelarnos al Padre, viene a revelarnos a Dios. Y si Él es la revelación de Dios, una de las primeras expresiones que de manera simbólica se van a utilizar acá en el Evangelio de Juan, y no solamente simbólica, sino que real, es que Él es la luz. Nosotros podemos conocer algo a través de la luz, pero la luz no solamente es reveladora, sino que también la luz es dadora de vida. Por ejemplo, hermanos y hermanas, nuestro planeta que gira alrededor del Sol, y el Sol es nuestra fuente de luz y de calor, si no existiera esa estrella que ilumina nuestro sistema solar, la vida no sería posible en este mundo. Entonces vea algo: no solamente la luz ilumina lo que hay, sino que también la luz es dadora de vida. Entonces por eso es que los tres elementos son importantes: que se presente al Verbo, número uno, como creador; número dos, que se presente como revelador, es decir, como esa luz que ilumina. Pero no solamente ilumina, sino que también esa luz es dadora de vida. Ahora vamos a ver, hermanos, cada una de estas cosas. En el versículo número 3 vamos a ver el primer elemento, el elemento creador del Verbo. Dice el versículo 3: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Oiga lo que está diciendo, hermanos. El Verbo se está manifestando como autoridad y como actividad creadora. Todo cuanto existe en el mundo fue creado por el Verbo. Para expresar, hermanos y hermanas, esta verdad de creación, Juan va a utilizar una fórmula hebrea que se utiliza mucho en la literatura sapiencial, pero específicamente en aquella que presenta paralelos que son antagónicos. A esto se le conoce como un paralelismo antitético. ¿Y qué es un paralelismo antitético? Un paralelismo antitético es donde se hace una afirmación positiva contrastándola con una afirmación negativa. Veamos la primera afirmación positiva. Esa se encuentra en la primera parte del versículo 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Se está afirmando esa verdad. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Ahora vamos a ver esa misma afirmación, pero en un sentido opuesto. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces usted puede notar que hay una afirmación positiva: todas las cosas fueron creadas por Él. La afirmación negativa, pero que es una afirmación paralela, es: sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Se está diciendo entonces, hermanos y hermanas, que a través del Verbo, a través de la palabra, a través del Logos, a través de Jesús, todas las cosas llegaron a existir. Y si no hubiese sido por Jesús, nada de lo que vemos en el universo, sea visible o invisible, nada hubiese sido posible.
Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero también hay un elemento importante en ese versículo, y es que hay una expresión que dice todas las cosas. ¿Qué significa esa totalidad? Ya lo dije, no es solamente, hermanos y hermanas, las cosas visibles, sino que aún las cosas invisibles fueron creadas por Dios. Pero esa totalidad habla de una exactitud ordenada. Significa entonces, hermanos, que lo que vemos en el mundo, lo que vemos en el universo, no es una realidad al azar. Porque tal vez usted habrá escuchado algunas teorías de científicos que hablan que el universo es el resultado de un caos, de un desorden, de un sinsentido. Es más, hablan de la casualidad de las cosas. Pero eso no es cierto. Lo que la Biblia está estipulando es que el Verbo hizo todas las cosas, pero las hizo con un nivel de exactitud, de simetría, de orden. Hermano, solamente usted lo puede notar viéndose a sí mismo. ¿Por qué usted, por ejemplo, no tiene un ojo acá en la frente y otro ojo acá por el pecho? ¿O por qué no tiene su pulmón en la cabeza y el cerebro en el lugar donde va el estómago? ¿Por qué nosotros somos una simetría, una exactitud? Nuestro mismo cuerpo, biológicamente hablando, tiene una exactitud que yo diría, hermanos y hermanas, perfectísima. ¿Por qué? Porque todas las cosas, la plenitud de todas las cosas, hasta el más mínimo de los detalles, Dios lo hizo con excelencia. Y eso, hermanos, reviste a la creación de un orden, de un sentido. Las personas, al hablar acerca del mundo creado, piensan que este universo va sin un destino. Es más, los naturalistas lo que creen es que el ser humano, por ejemplo, es como los animales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y la vida va así, sin sentido, sin rumbo. Pero todas las cosas que el Verbo ha hecho tienen un propósito, tienen un sentido. Ahí, hermanos y hermanas, es donde Dios básicamente está dando una definición exacta de la razón, del porqué y del destino de la vida. Si todas las cosas que Jesús ha hecho han sido creadas de manera ordenada, significa entonces, hermanos y hermanas, que también su vida tiene un propósito. Recientemente, hermanos, se publicó un estudio por una universidad en el país. El estudio usted lo puede buscar, se encuentra disponible en el internet, y tiene que buscarlo algo así como humor social y política en El Salvador, algo así. Pero es un estudio, hermanos, que refleja el humor, no en el sentido de que algo sea gracioso, sino que la percepción emocional, si lo queremos ver de alguna forma, o la percepción que tienen los salvadoreños acerca de la vida. Y resulta interesante que en ese estudio se publica, hermanos y hermanas, un dato interesante, y es que dentro de los encuestados, algo así como el 49% de los que fueron consultados en esa entrevista, salvadoreños, dicen que no saben por qué están en esta vida, no saben cuál es la razón de su existencia acá. Es decir, que en la mente de estas personas que respondieron de esta manera, ellos piensan que vinieron acá porque sus papás se embarazaron, no los conocieron, y su vida carece de todo sentido, de todo significado. Pero nosotros, hermanos y hermanas, debemos de entender algo: que no somos el resultado de la casualidad, que no somos el resultado del destino, que no somos el resultado de la desventura, sino que somos el resultado de un propósito divino.
Independientemente de las circunstancias en las que hayas venido a este mundo, quizás porque fuiste deseado por tus padres y lo planificaron, o porque quizás fuiste el resultado de, como decían los abuelos, de un susto, o porque fuiste el resultado incluso de una violación. Aún en esas circunstancias, eres el resultado del amor creativo de Dios. Entonces tu vida no es que ha venido acá a gastar oxígeno, sino que Dios tiene un plan, tiene un propósito contigo. Y tú te puedes preguntar esta noche, hermano, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Pues eso es lo que vamos a descubrir ahora. Entonces, en la Biblia, hermanos y hermanas, ¿cómo se entiende la vida? ¿Cómo Dios ve la vida? Fíjese, hermano, que en el Antiguo Testamento la vida no es simplemente el resultado de un modo biológico o de un elemento natural del conjunto del ecosistema, sino que en el Antiguo Testamento, especialmente en las Escrituras, se menciona la vida como un propósito. Todo lo creado tiene un propósito de parte de Dios. La creación tiene un propósito, las estrellas tienen un propósito, pero también tu vida tiene un propósito. ¿Qué es entonces la vida? Porque esta es una pregunta que hasta filósofos, escritores han tratado la manera de responder. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Para Dios, hermanos, nuestra vida tiene valor y tiene sentido, porque a fuerza de ser honestos, vivir es el puro don de la gracia de Dios. Nosotros respiramos porque Dios nos hizo y respiramos por su gracia y su misericordia. Dios quiere que los hombres tengamos vida. Dios no quiere la muerte de su creación. Dios no quiere la muerte de los seres humanos. Dios no quiere su condenación. Dios quiere su salvación. Por eso es que el salmista, hablando acerca de esto, él decía: porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Oiga lo que dice el salmista: en ti está la fuente de la vida. Y si tú me has dado la vida, es porque tú también has revestido mi existencia de un propósito. Y cuando reconozco que Dios, que el Verbo es el creador de todas las cosas, Él me está revelando a mí que yo no soy el resultado de la casualidad humana. Por eso yo le decía que es importante hacer notar lo que dice ese versículo 3. Todas las cosas fueron creadas, y entre esas cosas creadas estás tú. Dios te hizo en el vientre de tu madre, colocó cada órgano en su lugar, te hizo como te hizo. Pero por encima del elemento físico, Dios te ha dado una dignidad que nadie te puede quitar. Y esa dignidad es que has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el valor. Y esto es importante, hermanos, porque tal vez a usted le dijeron que su vida no valía nada. Probablemente muchos de nosotros venimos de hogares donde nunca nos dijeron una palabra positiva. Tal vez venimos incluso de hogares donde escuchamos de padres o madres diciendo: si yo no sé ni para qué te tuve. Yo recuerdo, hermanos, a una señora que ella ya se había esterilizado supuestamente, pero sale embarazada y tiene una niña. Y a esta niña, hermanos, ella le venía diciendo cosas como: si vos sos un susto, le decía,
Si yo ni creía cuando estabas embarazada. Recuerdo otra hermana que cuando le dijeron que estaba embarazada se puso a llorar, pero no de alegría, sino de preocupación y de tristeza, porque ella no esperaba un bebé a esa altura de la vida. Pero aún en esas circunstancias Dios tenía y tiene un propósito con esas vidas. Recuerdo a otro hermano que me decía: mira, a mí mi mamá me quiso abortar. Ella intentó quitarme a mí la vida cuando me estaba gestando en su vientre. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios te permitió la vida? Porque todas las cosas el Verbo las hizo, Jesús las hizo, y te ha revestido de vida y de propósito. En nuestro Dios está la fuente de la vida, y en su luz, como decía el salmista, podemos ver su luz. Entonces, hermanos, eso ya nos descubre una gran verdad: que el sentido de la vida no se encuentra en el dinero, el sentido de la vida no se encuentra en los logros profesionales, el sentido de la vida no se encuentra en las relaciones familiares o personales. El sentido de la vida plena se encuentra en tener comunión con la fuente de vida, el cual es nuestro creador, el que hizo posible nuestra existencia. Ese es el verdadero valor de la vida. Por la misma creación, nosotros podemos conocer al Creador. Cuando usted, por ejemplo, contempla una obra de arte, y tal vez, hermano, si se ha tomado la molestia alguna vez de contemplar alguna pintura, usted dice: puedo intuir lo que este pintor quiso plasmar en este lienzo. Ahora yo le pregunto: si nuestro Dios es el pintor de todo este universo y Él ha plasmado en su lienzo todo el universo, eso ya nos dice algo: que Dios se quiere revelar al hombre. Yo le dije a usted algo, hermanos, que es importante: Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos. Él estaba bien. La Trinidad, antes de que todo el mundo existiera, antes que los ángeles existieran, Él tenía una plena comunión. Pero ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios hizo el universo? ¿Por qué Dios lo hizo a usted? ¿Por qué Dios le permitió la vida? ¿Sabe por qué Dios creó el universo? ¿Sabe por qué Dios lo creó a usted? Dios hizo todas las cosas para revelarnos su amor y su poder a nosotros. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, él dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para nosotros, porque Dios mismo lo ha revelado desde la creación del mundo. Todas las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Alguien puede preguntarse: hermano, ¿y qué de aquellas personas que viven en el Amazonas y que no han escuchado el mensaje del Evangelio? Pablo dice que no tienen excusa, porque la misma creación da testimonio acerca del Creador. Cuando ellos se ven frente al espejo o frente al agua que refleja su rostro, eso les da testimonio de que alguien los hizo, alguien que es más poderoso que ellos, alguien que trasciende su existencia, y ese es el Creador, ese es el Verbo de Dios. Por eso yo le decía que a través de la creación nosotros podemos descubrir al Creador. Hermano, yo no sé si usted ha contemplado el atardecer. Cuántos colores se mezclan en el horizonte cuando vemos que el sol allá en la lejanía comienza a ocultarse. Hermanos, todo eso es obra
de un gran Dios que crea las cosas. ¿Sabe? Hasta este momento nuestro planeta sigue rotando en su eje. ¿Y quién es el que sostiene el mundo? La Biblia lo dice, que el Señor sostiene por el poder de su palabra el universo, lo sostiene. Y si sostiene los planetas, y si sostiene las galaxias, las constelaciones, el planeta, el sol, ¿cómo no va a sostener su vida, hombre y mujer de poca fe? Tu vida está en las manos del Creador de todas las cosas. Él está cuidando de tu vida. Entonces vea, se nos ha dicho algo, que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Es la afirmación positiva. Y sin Él, dice, nada de lo creado llegó a existir. Punto. Usted no va a encontrar ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios existe. Fíjese, usted no va a encontrar en la Biblia ni un solo pasaje que diga que Dios existe. Porque Dios da por hecho en su palabra que Él es real. No tiene necesidad de afirmar esta verdad. Se da por hecho, se da por sentado que Dios es real. Pero ahora vea, el Verbo crea todas las cosas porque es Dios. Y las crea porque es preexistente, es decir, Él es Dios y Él es creador. Y Él ha creado todo lo que vemos, lo visible y lo invisible. Ahora, ¿para qué? Vea lo que dice el versículo 4. Este es el propósito de la creación. Ya vimos el aspecto creador. Ahora vamos a ver el aspecto revelador. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Note algo, hermanos y hermanas, que el himno cristológico que aparece en estos versículos continúa en el pretérito indefinido. ¿Y qué significa esto? Que es un verbo que se realizó en el pasado, que está en el presente y que va a continuar en el futuro. Entonces, cuando aquí dice, en Él estaba la vida, es un pretérito indefinido. Significa entonces que el verbo tuvo la vida en la eternidad pasada, tiene la vida en nuestra realidad presente, pero Dios también tendrá la vida en el futuro, en la eternidad. Eso, hermanos y hermanas, implica una eternidad gloriosa en la que Cristo, como Verbo de Dios, no tiene principio de días ni fin tampoco. La vida, dice, oiga, en Él estaba la vida. Para nosotros, hermanos y hermanas, fíjese que nosotros hacemos una separación que no es bíblica, porque nosotros hablamos de la vida física y de la vida en la eternidad. Pero esa categoría de tiempo, de vida física y de vida en la eternidad, Dios no la divide así. Para Él la vida es vida, porque Él está en este momento, pero estará también en el futuro. Por eso es que cuando Dios se reveló a Moisés, Él dijo: yo soy el que soy, yo soy el que estuvo, yo soy el que está y yo soy el que estaré. Yo garantizo la vida. Cuando se da aquella discusión entre Jesús y los religiosos que estaban cuestionando la vida eterna, Jesús les dice a los saduceos que el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué el Señor se presenta así? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué no dice: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob? ¿Por qué no se presenta así? Porque para Dios, Abraham, Isaac y Jacob estaban más vivos que nosotros
en su santa presencia. Por eso es que Jesús dijo: el que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo es, hermanos y hermanas, que los que están muertos han vivido o viven? Porque ellos están conectados a la vid verdadera, a la fuente de vida, que es el Verbo creador de todas las cosas. Nosotros podemos morir, hermanos, físicamente, pero eso no significa el fin de nuestra existencia. Usted y yo somos eternos, o más bien dicho, vamos a ser inmortales, porque eterno solo es Dios. Nosotros somos inmortales. Es cierto que vamos a morir físicamente un día, pero eso no anula la existencia de nuestra vida. Usted tiene que decidir a dónde va a pasar la eternidad, si en la presencia de Dios o lejos de Él. Entonces, hermanos, la vida no se encuentra, la vida plena no se encuentra en las cosas. Vea lo que Jesús está diciendo ahí, o lo que dice este canto que la iglesia primitiva entonaba: en Él estaba la vida. La vida no se encuentra, hermanos, en la temporalidad de las cosas, ya le dije. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Las relaciones familiares, por mucho que las amemos, son temporales. Usted puede amar mucho a sus hijos, pero esa relación se va a acabar algún día, cuando uno de ustedes tenga que partir a la eternidad. Mucho puede amar usted a su esposa o a su esposo, pero esa relación se va a finiquitar en el momento de la muerte. Y si usted sembró toda su esperanza en esas cosas, se va a sentir decepcionado. Pero aquellos hermanos y hermanas que hemos descubierto que el valor de la vida no está en las circunstancias, no está en las relaciones, sino que está en el Verbo de Dios, podremos entender que las cosas temporales son eso, temporales, nada más, y son pasajeras. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por el diablo le dijo a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le recitó lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, y usted se lo sabe de memoria: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la única palabra de vida? El Verbo de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra que ha salido de Dios es el mensaje encarnado en Jesús. Entonces, dicho de otra forma, no solo de pan vivirá el hombre, sino del Verbo que ha salido del corazón, de la boca y de la mente de Dios. Él es la palabra de vida, y palabra de vida eterna. Cuando los discípulos increparon al Señor porque la multitud, muy a disgusto, se había alejado de Él, los discípulos le dijeron: mira, Señor, ¿no te das cuenta que la gente se está yendo, que nos está dejando? Y Jesús les dijo: si ustedes quieren irse, váyanse, les dijo. Ahí están las puertas abiertas, nadie los tiene aquí a la fuerza ni obligados. Pero Simón Pedro, hermanos, le dice al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían descubierto que en el Verbo, en el Hijo, estaba la vida. Entonces, hermanos, la vida es Jesús. Sin Jesús no hay vida. La vida en Jesús es auténtica vida. ¿Qué vida va a andar siendo eso, hermanos, de amanecer tirado en la cuneta a las 3 de la mañana ebrio? ¿Qué vida es esa, hermanos y hermanas, que vamos a usar drogas o sustancias que van a excitar nuestro sistema nervioso? Eso no es vida, hermanos.
La vida tampoco la da el dinero, la vida tampoco la dan las relaciones, la vida tampoco lo da el éxito profesional o empresarial. La vida plena solamente se encuentra en el Verbo, en el Hijo de Dios, porque escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de vida que viene de la boca de Dios. Y esa palabra se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando la vida deja de ser luz para el hombre, es señal que el hombre todavía no vive o ha dejado de vivir la palabra de Dios. Y es señal que no ha quedado más que cortada esa conexión entre ese hombre y su fundamento vital, que es Jesús. Se lo voy a decir así brevemente: sin Dios no hay más que muerte. Sin Dios no hay más que muerte. Por eso es que dice el verso 4: como Él es el creador y a través de la creación nos ha revelado a Dios, dice el verso 4: y la vida era la luz de la humanidad. Para el hombre, hermanos y hermanas, la luz de Dios significa salvación, significa guía, dirección, vida. El salmista tampoco se equivocó cuando dijo: el Señor es mi luz y mi... A usted se lo puede. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero vea la relación. El Señor es mi luz y mi salvación. Si la luz ilumina mi camino, esa luz me lleva a la vida. Entonces el propósito de lo que Dios ha creado es para revelarnos con su luz que Él es la vida, que en Él está la vida. Tal vez tú has tratado la manera de buscarle sentido a tu existencia. No te pierdas. La vida está en el Verbo, la vida está en Jesús, la vida está en Él. Y dice el verso 5, y aquí viene, hermanos: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vea que este versículo da un salto interesante diciendo que la luz resplandece. No es una luz, hermanos, que una vez brilló allá hace 500 años o hace 2000 años. No, es una luz que resplandece. Y esa luz está resplandeciendo esta noche diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es una luz que resplandece y manifiesta que las tinieblas no han podido detenerla, no han podido extinguirla. Vea entonces que desde que Dios creó el mundo y el mundo cayó en pecado, cuando la humanidad cayó en pecado, entró en tinieblas. Y usted sabe que las tinieblas son símbolo del mal, son símbolo de la muerte. ¿Qué siente usted cuando se va la luz? Le da un gran susto, hermano. Le da miedo. Si está en oscuro y de repente oye ruidos en el techo, ahí sale a abrazar usted a su esposa, ¿verdad? Anda, ve, hija, le dice. Pero ¿qué ocurre? Porque las tinieblas nos dan miedo, no tenemos claridad de las cosas. En Juan, hermanos, y eso lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio, en Juan, ¿qué representan las tinieblas? Las tinieblas significan dos cosas en el Evangelio de Juan. Número uno, es la actividad diabólica que pretende extinguir la verdad de la luz. Por eso es que usted va a encontrar en toda la Biblia muchos intentos de Satanás por querer apagar la luz, para que el mundo siga viviendo en tinieblas. Lo hizo, por ejemplo, cuando Faraón colocó el edicto de matar a todos los varoncitos mayores de 2 años, menores de 2 años.
¿Por qué Faraón quería matar a estos niños? Faraón no lo sabía, pero el diablo sí. Que de la descendencia de esos hebreos un día iba a venir el que le aplastaría la cabeza. Y por eso es que él trató la manera de apagar la luz, matando a todos esos niños. Pero como dice Juan, las tinieblas no pudieron apagar la luz, no pudieron extinguirla. Aún en la época de Jesús, hermanos y hermanas, la Biblia dice que cuando Herodes se enteró de la afirmación que habían hecho aquellos sabios que venían del oriente, que el Mesías había nacido, ¿qué hizo Herodes? Alegrarse porque, qué bien, ha nacido la esperanza de Israel. No, nuevamente las tinieblas quisieron apagar la luz. Aún, hermanos y hermanas, cuando las autoridades religiosas llevaron al Hijo de Dios a la cruz, era un intento por apagar la luz. Pero como dice el Evangelio de Juan, las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, porque las tinieblas colgaron a Jesús en el madero. Pero al tercer día la luz resplandeció sobre la oscuridad y el Verbo resucitó y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Hoy en día hay intentos de apagar la luz. ¿Por qué cree usted que hay tanta oposición a la predicación de la palabra? ¿Por qué cree usted que la gente trata la manera de ocultar la luz del Evangelio? ¿Por qué? Porque el diablo tiene esa intención perversa de apagar o extinguir la luz. Pero ese es el primer significado de las tinieblas. El segundo significado es que las tinieblas, cuando una persona rechaza la revelación de Dios, oiga, cuando una persona rechaza la revelación de Dios, eso rápidamente enciende en él la incredulidad. Pero esa incredulidad se transforma en ceguera espiritual así de rápido. Vea, cuando una persona aborrece la luz y ama las tinieblas, eso inmediatamente enciende en él la incredulidad. Y esa incredulidad inmediatamente produce ceguera espiritual. ¿Por qué cree que hay personas que en este momento están muy pendientes de lo que Dios está diciendo? Y otros están distraídos. Otros están con el teléfono, otros están viendo la hora, otros están durmiendo. Ve el que tiene a su lado, está dormido, no, ¿verdad? ¿Cuántos están atentos escuchando la palabra de Dios? Pero Satanás le interesa que las personas vivan en tinieblas, y al vivir en tinieblas viven en incredulidad, y al vivir en incredulidad se convierten en ciegos, ya no pueden ver la luz, viven en oscuridad plena. Pero al vivir en oscuridad plena se dirigen a la condenación eterna. El diablo viene y les dice con ojos cerrados: por aquí es el camino, por aquí es el camino, venite. No, el evangelio es mentira, no, eso es para gente fanática, eso es para locos. Jesús simplemente fue un hombre que vivió, pero no es Dios, olvídalo, no escuches. Y el hombre sigue cegado, su corazón y su entendimiento no le permite ver más allá, y al final de sus días, esa tiniebla que suscitó la incredulidad termina en condenación eterna. Por eso, hermanos y hermanas, estar en tinieblas es un símbolo de muerte que a menudo termina con una opresión. Es a Satanás a quien le interesa que usted viva en incredulidad, que usted viva en tinieblas. Pero ahora Dios nos ha revelado a su Hijo. Y Dios te dice: uno, yo te creé, yo te hice. Segundo,
me estoy revelando a ti esta noche de día martes. Tercero, tú decides si quieres vivir en luz, lo que representa la vida, o si quieres vivir en tinieblas, que significa la muerte y la condenación eterna. La Biblia dice, hermanos, en la carta a los Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que son los nuestros, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra y te está diciendo que vives en tinieblas y que necesitas la luz para tener la vida. La vida no está en tu vicio, la vida no está en tus éxitos profesionales, la vida no se encuentra tampoco en el placer sexual desenfrenado, la vida no se encuentra en acumular riquezas. La verdadera vida solamente se encuentra en Jesucristo, creador de todas las cosas, quien ha manifestado su gloria y su salvación al mundo. ¿Cuántos hemos recibido la vida de Dios, hermanos? Jesús dijo, con lo que termino: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Así que tú decides esta noche si quieres permanecer en tinieblas o en la vida de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vea tres cosas que hemos visto esta noche. El Verbo es creador. El Verbo es revelador. Pero el Verbo es redentor. Tu vida no es el resultado de la casualidad o de la desventura. Tu vida es el resultado de un propósito divino. Y Él te ha revelado a Jesús esta noche para que creas en Él. Rápidamente quiero hacer una invitación para todos aquellos que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. En Él está la vida. Él es la luz que vino a los hombres. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón esta noche? ¿Que quiera recibir la luz de Dios en su vida? ¿O tú decides si quieres vivir en tinieblas? ¿Habrá alguien esta noche que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiere venir a la luz? O si tú te has alejado del Señor, esta es la oportunidad para que te reconcilies con el Señor. ¿Habrá alguien? Hoy Jesús se te ha revelado y te dice: no busques la vida en el dinero. No busques la vida en acumular riquezas, porque todo esto es temporal. Eso contribuye más a tu ceguera, a tus tinieblas. Pero yo soy la vida, porque en mí está la luz. Y hoy te digo esta noche: tú no eres el resultado de la casualidad humana. Tú no eres el resultado de un despropósito. Yo te hice con un propósito. Te hice con un propósito. Y es revelarme a ti esta noche. No has venido a este lugar por casualidad. Si es primera vez que vienes, es porque Jesús quiere revelarse a ti. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Ya no puedo extender mucho este llamado porque el tiempo nos avanzó. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pero recuerden esto, mis amados: en Él está la vida.
En Él está la luz. Él es el creador de todas las cosas. Él ha revelado el camino de salvación y en Él está la vida eterna. No nos desprendamos de esta verdad. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos, y decimos: di, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que Y decimos: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, te damos las gracias por haber creado todas las cosas y revelarnos que solo tú eres Dios y que por medio de Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Por eso es que queremos permanecer en ti, Señor. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos.